Amigos, ¿qué tal? Feliz martes, feliz último martes de este mes que vamos a tener. Muchísimas gracias, mi amor, a ti que te vas a comenzar a conectar justamente ahora y que nos vas a acompañar pues en esta trayectoria que vamos a tener para descubrirnos más, para conocernos más y para saber también de qué manera podemos ante estas circunstancias que hoy a todos nos está tocando vivir, que a todos nos está correspondiendo transformarnos, reinventarnos, pues ver de qué manera es el camino más sencillo, el camino más amoroso, más ligero, para poder vivir verdaderamente la vida que deseamos independiente de las circunstancias externas. Muchos de ustedes tuvieron el interés justamente con este maravilloso libro que se llama Primeros Auxilios Emocionales en Tiempos de Pandemia, el cual la verdad es que nos comparte pues muchísimas alternativas para solucionar miedos a los que ahora nos estamos confrontando, miedos que probablemente estaban como ahí guardados, miedos que quizá estaban alargándose para poderlos trabajar de manera consciente, ¿no? ¿Como cuáles? Pues justamente como el miedo a veces que podemos tener ante la incertidumbre, ante la muerte, ante la enfermedad, ante diferentes experiencias que no siempre nos había correspondido vivir, ¿no? Y entonces cuando nos confrontamos con esta experiencia, de repente no sabemos exactamente qué es lo que debemos hacer. Y comenzamos con un tema emocional y comenzamos a sentir toda esta incertidumbre, toda esta situación probablemente ajena, y creemos que el tiempo, o que con el tiempo, esto se va a pasar. Y que entonces en el momento en el que esto vaya con el tiempo transformándose, tu vida va a volver a la normalidad. Y la realidad es que no es cierto. El tiempo nos puede ayudar con las experiencias cuando nuestro entendimiento va teniendo como un proceso de ir fluyendo, de ir integrando hábitos. Pero vamos a ver cómo el miedo, cómo las emociones densas, el tiempo no las cura porque es una energía que va a estar dentro de ti. Y entonces el enfoque que comenzamos a tener en esta vista científica, en esta vista de neurociencia cuántica, la cual Ricardo nos ha ofrecido a partir de toda la trayectoria de Método Integra, vas a ver cómo se vuelve un camino verdaderamente sencillo, además importantísimo, autoaplicable, es decir, que te vuelvas tú tu propio transformador y que entonces puedas tener la vida que verdaderamente eliges. Y entonces vamos a tener a Ricardo en un ratito, en unos 20 minutos más o menos que se conecta, pero mi interés ahora es también platicarte un poco de su trayectoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre quiere como saber de qué se trata, ¿no? Es decir, nuestra mente tiene un juicio evaluativo en donde dices, sí te creo o no te creo, o más o menos tengo que verificar. Y entonces te quiero platicar un poco sobre la historia, cómo surge Método Integra, los libros que hasta este momento se tienen también ya escritos antes de de Primeros Auxilios, porque Ricardo tiene muchos libros escritos, y también de qué manera Método Integra es que puede ayudarte no solo a resolver las situaciones emocionales de este momento, de la pandemia, de la crisis, sino también te puede ayudar a alcanzar estados emocionales, conductuales, hábitos, pero también a alcanzar metas externas. Metas que pueden estar relacionadas con metas laborales, interpersonales en tus relaciones de pareja, en las relaciones con tus hijos. Te puede ayudar a ser proactivo, a desarrollar de una manera más fácil habilidades que necesitas a lo mejor para alcanzar metas económicas, metas en proyectos profesionales. Y de lo que se trata es que tú tengas justamente estas alternativas y un camino verdaderamente sencillo, transformador, impresionantemente útil y que además lo puedes aplicar para ti mismo.
Entonces, bueno, les voy a platicar un poco. La historia comienza con Ricardo. Realmente él trabajaba en corporativos, en áreas comerciales, a nivel directivo, cuando de repente dice que llegaba a aplicar en diferentes lugares, pues de repente encuestas o documentos, y que le preguntaban cuál era su profesión. Y que entonces a veces ponía ingeniero porque es su formación, a veces empleado, a veces diferentes. Y entonces dijo, ¿por qué no puedo tener una profesión que pueda mantener a lo largo de toda mi vida? Y que en esa reflexión, en una primera respuesta, puso que su profesión era ser feliz. Y entonces cuando volvió como a la cotidianidad de su vida, de repente dijo, a ver, ¿cómo voy a lograr esa congruencia de ser verdaderamente feliz? Y ahí comenzó justamente esta profunda búsqueda de alinearse a esa profesión. Hoy, sin duda, siempre cuando lo escuchen hablar en cualquier entrevista o de manera personal, vas a escuchar que su profesión es ser feliz. Y entonces comienza a buscar diferentes alternativas, probablemente como tú lo has hecho o quizá como en este momento también lo estás haciendo. Y entonces toda esa búsqueda, pues comienza a probar técnicas, cursos, libros, propuestas de diferente tipo, ¿no? Y entonces de ahí surge, después de él aplicar, porque se comienza a dar cuenta que a veces algunas cosas funcionan, que algunas no, que para algunos casos o algunas personas, entonces, es decir, que no había como una consistencia. Y entonces surge su primer libro, que aquí lo han de ver, Escoge tu camino de la felicidad y el éxito. Y entonces, en este libro vamos a encontrar muchísimos estudios y propuestas de ciencia que que él descubrió, que conoció, y que entonces todo el enfoque científico y neurocientífico está descrito aquí, en muchísimas técnicas que aplicó. Pero hasta este libro todavía no había desarrollado método Integra. Comienza a ver que algunas técnicas funcionaban porque eran de aproximación mental, pero no siempre. Y que había otras técnicas que funcionaban porque eran de aproximación emocional y no siempre. Y a lo mejor, mi amor, tú hoy crees que tu problema o tu situación o tu bloqueo es de tema emocional y que eso es lo que debes resolver. Y entonces te dedicas a andar buscando propuestas o terapias o métodos que te van a resolver el tema emocional porque crees que eso es lo que tienes que arreglar. Y a veces eso, claro que sí puede estar presente, pero en muchos otros casos son todas nuestras creencias que se manifiestan en conductas, en habilidades, en cómo reaccionamos, incluso en estados emocionales, los que van a estar limitando. Entonces, cuando él se da cuenta que es un todo, es decir, que tiene que ver tanto con la parte emocional, pero tiene que ver también con tu sistema familiar, con las experiencias que has tenido, con todo lo que viviste durante que te gestaban, que tiene que ver incluso con vidas pasadas, creamos o no en ellas, y tiene que ver también con todo lo que tú crees. Se da cuenta que entonces es importante la integración de diferentes herramientas que te permitan verdaderamente hacer un cambio profundo en tu vida, que no se trata solo de liberar la emoción, ni de que te sientas en paz, ni se trata tampoco de integrar creencias únicamente. Y entonces aquí es cuando comienza justo esta parte de método Integra, ¿no? Porque entonces integra elementos que te van a permitir tanto transformar a nivel emocional como a nivel mental y a nivel de creencias. Entonces el cambio que logras con método Integra es energético, pero también va a haber transformación en todas tus redes neuronales. Y entonces de ahí surge el libro de Un curso de felicidad y Apunta Alto. Y estos libros son el inicio de los cursos y de los talleres que Ricardo comienza a dar en España. En estos dos ya comienza la aplicación de método Integra, pero no enseñaba el método. Aquí lo que hacía era conectarte con subconsciente, que es parte de lo que estás aprendiendo o de lo que ya aprendiste. Y también tenemos liberación de bloqueos, de traumas emocionales y de integración de creencias.
Entonces comienza a dictar estos talleres. El taller, bueno, en un principio el curso de felicidad era de 2 días, ahora es un curso corto que damos en 5 horas, y apunta alto, que son los 7 hábitos de Stephen Covey, pero a nivel subconsciente. Imagínate que después de una programación de tomar un curso como apunta alto, tú te vuelves proactivo, tienes el objetivo en la mente, te vuelves una persona que puede equilibrar y administrar y priorizar mejor su tiempo, que además de eso logras sinergia con los equipos, que tienes una mejor escucha y una mejor comunicación. Entonces, integras desde ahí y comienzas a mostrar las conductas de una manera más sencilla. Entonces, de aquí le comienzan a pedir y a preguntar que por qué no enseña el método. Y entonces ahí pues ya surge todo este interés de compartir y diseña la primera presentación del curso, que era el curso de método Integra. En 2014 lo comienza a dar, en 2015, aquí en México 2014 y 2015, yo en 2015 es cuando tomo y me certifico con él en toda la metodología, y entonces surge también el libro del alma de la salud, que también es un taller, pero acuérdense que todo lo que estamos hablando es reprogramación a nivel subconsciente, es decir, que vamos a cambiar energéticamente todo lo que tú vibras. Tú tienes un campo electromagnético único, mi amor, exclusivo, porque son experiencias gestacionales, vidas pasadas, árbol genealógico, experiencias de vida, creencias, bloqueos, traumas, karmas, todo lo que te conforma. Entonces, todo eso que tú irradias es lo que está haciendo que tu realidad se manifieste en la consecuencia que hoy tú vives. Cuando tú quieres cambiar algo en tu exterior, como pueden ser tus relaciones, tu salud, tu economía, tus conductas, tus reacciones emocionales, pues obviamente no es afuera, no es en el control a nivel consciente, es interno, mi amor. Es aquí adentro en donde vibramos, en donde vamos a hacer los cambios. Y entonces surge también el alma de la salud como libro y como curso también. Es un curso que nos alinea en coherencia para saber que no hay determinismo genético. Es decir, que si tú cambias los pilares físico, emocional, mental y espiritual, todo lo que tiene que ver con lo que hoy eres, puedes ser generador de salud. Es decir, de transformar un estado de enfermedad a un estado de coherencia a la salud. Y entonces este libro es estupendo, en verdad. El libro y obviamente el curso. Ahora todos los cursos, además de que los pueden tomar con instructores a nivel presencial, se tienen en línea y los puedes tomar directamente con el acompañamiento de Ricardo a través de la página de Método. Entonces, esta es como la historia, ¿no? De cómo va avanzando. Ahorita les voy a platicar un poquito más mientras que él se integra, pero quiero saludar a todas las personas que se están aquí conectando, que tenemos aquí. Verónica Crespo, mi amor, muchas gracias. Espero que estés también leyendo el libro. Liz Flor, hola. Héctor Raya, hola. Que es gente, algunos de ustedes que ya han tomado cursos, que de hecho son facilitadores de nivel 1. Jessica, mi amor, muchas gracias que estás aquí. Michelle Ángelo Mejía, ya desde Tampico, nos dice, muy buenos días, feliz martes, gracias por compartir. Sí, de eso se trata, de que vayamos justamente compartiendo y abarcando una mayor unidad de evolución, de mejora emocional, de mejora en relaciones, de mejora en salud, de mejora económica. Y esta situación y esta crisis que vivimos ahora justo nos tiene que llevar para una mejora, primero individual, y luego aquello que alcanzas a abarcar, ¿no? Familia, hijos, si trabajas con personas, de poder llevar un estado de equilibrio. Julieta, mi amor, allá por Estado de México, te mando besos. Marta Carrión, Tamaulipas también, que estuviste por acá, mi amor, hace unos meses, el año pasado creo, ¿verdad? No, este año tomando justamente el curso. Karim Salom, saludos y abrazos. Gaby Gandara, saludos también. Mayor comentario, Erika, mi amor, Mayoral, Tania Cardona, hola mi amor, saludos, Salva, ay Magda, preciosa, aquí ando, muchas gracias. A ver, tenemos aquí una pregunta de Jessica Ferrer. ¿Es necesario, me pone aquí, es necesario tomar los cursos o solo con leer los libros es suficiente? Bueno, pues les comparto esta respuesta también. Los libros te van a dar un gran aporte, porque el libro
Por eso es importante y promoví este evento, que también lo vamos a tener mañana, 7 de la noche y jueves, 7 de la noche. Porque el libro no es para leerse, no se trata de tener un conocimiento cognitivo, intelectual. Se trata de tener una aplicación de ese conocimiento. Es un conocimiento que en su aplicación se vuelve, no se imaginan lo sencillo, lo práctico. Quienes lo han hecho, también váyanos poniendo ahí parte de sus testimonios, quienes ya lo han experimentado. Te va a aportar mucho leer el libro. Sin embargo, como todo conocimiento, la experiencia de los instructores en aplicación de sesiones, de los cursos, y la suma que tenemos de esta experiencia a nivel mundial es mucho mayor. Hay elementos que no pueden ser descritos en el libro. ¿Por qué? Pues porque es mucha la información y porque es mucho el detalle. Hay otras barreras que en los libros no vienen descritos porque no es la parte principal de lo que guía tu vida, ¿no? Como son acuerdos kármicos, como pueden ser bloqueos espirituales, escudos de protección, que son importantes. Entonces, los libros te van a permitir trabajar específicamente el tema que está abordando, es decir, salud, hábitos de Stephen Covey, autoestima y felicidad, conocer la parte científica, y todavía me faltan 2. Sin embargo, en mi opinión muy personal, siempre es necesario tomar los cursos. De hecho, tengo gente que los ha tomado después de haber leído el libro de Método Integra, que este es un libro que surgió después de que él ya daba el curso, en donde viene descrita la metodología y la puedes aplicar, y claro que vas a tener mejora y vas a tener resultados. Sin embargo, nunca se compara con toda la experiencia que se puede compartir y vertir en un libro, en un curso. Los cursos los tenemos en muchísimos países, hay muchos instructores que los impartimos presenciales, ahorita además tenemos una extraordinaria oportunidad para que lo tomen, con muchísimas medidas y demás, pero además tienes la opción de poderlos tomar en línea también. Entonces, quien quisiera y esté interesado en tomar Método Integra, el básico, el intermedio o alguno de los otros cursos, talleres, me pueden también preguntar y yo les mando una liga en donde tú puedes ver el costo que tendría tomar ese curso de manera online o también de manera presencial con muchos de los cuidados, ¿no? Bueno, tenemos acá Adriana Cardona. Hola, Vero, muchísimos saludos. Qué bueno que están acá conectados. Pau, desde Cuernavaca, ya por Morelos. Aquí estamos, Andy. Muchas gracias, pues, a todos los que están acá. Y vamos a platicar ahora de el último libro impreso que ha salido hasta ahora de Método Integra, que se llama Recupera tu Poder Personal. Y este libro de Recupera tu Poder Personal, en realidad es una transformación extraordinaria. Es un taller corto, que de hecho en este momento se está impartiendo. Ahorita tenemos activo Recupera tu Poder Personal en línea. El día de jueves tenemos en vivo con Ricardo, quienes están tomando el curso para preguntas e inquietudes. Y este libro, que te recomiendo muchísimo, además del curso, abarca la transformación de áreas que hoy quizá están limitando tu poder personal. Entonces, ¿qué áreas son? Primero, la aceptación, tu aceptación y la aceptación de los demás. Cuando tú aceptas, lo que sucede es que nos reduce el juicio. Entonces, la reducción que tenemos del juicio nos permite aceptar, libre de juicio, que el otro está bien, que el otro tiene una perspectiva diferente, que la otra persona está en una línea desde su verdad y desde su experiencia, es decir, que no hay juicio. Entonces, eso es maravilloso porque vas a trabajar con tu aceptación, la aceptación de los demás. Trabajamos también en ese taller la transformación del área de validez, es decir, que independiente de tus resultados, tú te sientas válido siempre, porque siempre, mi amor, lo eres. Es decir, que siempre eres una persona valiosa, pero también los demás. Entonces, que no le quites la validez a las demás personas, porque a partir de que no se lo quitas, nos ponemos en una igualdad. Es decir, que todos al final tenemos el mismo valor.
Entonces, transformamos aceptación, validez, confianza y seguridad. Entonces, en verdad, es un taller y es un libro que te transforma de manera impresionante, porque quienes han vivido la experiencia de la transformación se van a dar cuenta que después de una sesión o después de un taller, los resultados son inevitables. Es decir, comienzas a ver los resultados en tu vida, en la manera en la que te sientes, en la manera en la que respondes, en tu conducta. Si estás en crisis, dejas de sentir esas emociones terriblemente de crisis. Entonces, los resultados son muy efectivos. Ahora, entonces, bueno, con esto no sé, mi amor, Jessie, si se responde parte de la pregunta que teníamos por acá arriba, si es importante. De hecho, aquí en comentarios, algunos de ustedes nos podrían aportar, quienes han tomado el curso o quienes han leído también y han tomado los cursos, ¿cuál es su experiencia? Es decir, ¿cuál es la experiencia que tienen después de haberlos leído y después también de haber experimentado el curso? El curso te va a dar, pues obviamente, muchos talleres. Adicional a estos talleres, nosotros realizamos prácticas. Antes las hacíamos presenciales, en donde ahí pues lo que podías hacer en realidad era llevar a cabo tu conocimiento y aplicárselo a alguien. Muchas de las personas que conocieron o conocen el método fue también porque vinieron a sesiones. Ahora estamos organizando para que quienes tomen los cursos puedan también tener práctica a través de una interacción virtual. Yo ahora estoy dando sesiones virtuales y entonces la ventaja cuando conoces el método y lo tomas es que puedes aplicarlo para ti mismo, que eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque no necesitamos un conocimiento mayor que saber que somos energía, cómo acceder a tu subconsciente y a partir de ahí, cómo puedes comenzar a quitar con protocolos todas las barreras, ¿no? De acuerdos kármicos, de lealtades, de traumas emocionales, que quizá hoy en día emocionalmente ya no los tienes activos, pero que sí los tienes a nivel de energía. Entonces, esta parte pues es fundamental para que tú vivas la vida que deseas. Entonces, denme un segundo porque tenemos aquí una cuestión técnica. Déjenme ver porque parece que, espérenme. Denme un segundo porque justamente vamos a tener ahora, después de esta presentación, pues a quienes no conocían la trayectoria de Ricardo, cómo comienza. En realidad es un método, podemos decir, nuevo, tiene pocos años, pero es una simplificación de muchísimas técnicas. Y entonces hay muchísimas personas, profesionistas de salud, como por ejemplo médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, de hoy día aplicando el método Integra. Y entonces esto está maravilloso porque puedes garantizar un aceleramiento en los resultados de lo que está buscando cada persona. Entonces, ¿para qué nos puede servir? Yo les diría, nuestra mente muchas veces es limitada. Y la mente limitada nos hace creer que es solamente la parte emocional. Y en realidad, pues no, en realidad tenemos muchísimas oportunidades de transformarnos en habilidades, en volvernos una persona más proactiva, en volvernos una persona más equilibrada, en volver nuestras relaciones verdaderamente de paz,
de no discutir, de ir en la vida con certeza, con fluidez. Y la certeza y la fe en la vida es la ausencia total de miedos, de tener la certeza de que todo va a ir fluyendo. Independiente de la religión, la fe es un estado emocional. Y entonces ese estado emocional solamente lo adquirimos cuando podemos estar sin miedo, cuando podemos estar verdaderamente sin temores. Y en este momento nos estamos confrontando a muchísimos temores. Nos estamos confrontando a experiencias que quizá fueron radicales y que para este momento, el que tú vivas sin miedos y sin temores es parte importante de la construcción de la vida futura que deseas. Y entonces, pues me da muchísimo gusto porque voy a integrar a nuestro invitado de honor principal y gran maestro que nos ha compartido muchísimo conocimiento y además ahora un regalo, a Ricardo Eiris, que aquí está. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Genial, la verdad es que muy bien, disfrutando del confinamiento. Aprovechando estos tiempos de creación. Exacto, son momentos muy especiales, momentos de la historia que van a quedar en todos los libros de historia para la eternidad. Y qué mejor que vivirlos en primera persona y en el momento presente, ¿no? En el momento en el que estamos nosotros aquí. Y además viviéndolo pues con la suerte de que es un momento histórico que no nos obliga a pasar por una guerra o por unos destrozos mucho mayores, ¿no? Con la dureza que podría haber sido. Bueno, la suerte es que la mayoría lo estamos viviendo simplemente como observadores y no viviéndolo pues de forma tan intensa como en otras ocasiones podría haber sido. Pero bueno, es un momento fantástico que nos han regalado unas semanas o unos meses de reflexión, de descanso, de vacaciones, de desconexión de nuestro día a día, de la vorágine que acostumbramos a tener y que si lo sabemos aprovechar y lo queremos aprovechar, pues tenemos mucho a ganar. Así es, sin embargo, sabemos que no para todos está siendo una experiencia en esta perspectiva y en esta elección, ¿no? Es decir, que para muchas personas esto se convirtió quizá en una escena de muchísimos temores, de miedo, de una experiencia que además de que sí desean salir de ahí y vivirlo como tú lo describes y como muchos lo estamos aprovechando, pues no lo pueden hacer o no saben el camino. Y entonces, yo quisiera que nada más como pregunta inicial y ya para dejarte en estos minutos, esta media hora que nos vas a compartir, ¿por qué muchas personas no lo pueden lograr? ¿Y de dónde surge esta verdadera joya que nos regalaste a la humanidad? Porque es un regalo que a mí me ha encantado ir compartiendo, que es el libro de primeros auxilios emocionales, ¿no? Y te dejo en la palabra para escucharte. Pues el motivo por el que muchas personas no pueden vivirlo o enfocar realmente esta situación pues con el optimismo, con la alegría, con la ilusión y con lo bueno que realmente tenemos por vivir es porque, pues, bueno, es una época en la que, como es evidente, nos vemos enfrentados a situaciones que no estamos acostumbrados a vivir. Situaciones en las que además se junta pues todos los mensajes tóxicos que vamos recibiendo a través de los medios de comunicación que nos llevan a conectar con muchísimas emociones, que nos llevan a conectar con el miedo, que nos llevan a conectar con la incertidumbre, que nos llevan a conectar con la inseguridad, que nos llevan a ver el futuro pues de una forma en muchas ocasiones muy pesimista. Entonces son momentos en los que hacen que conectemos y de esa conexión la hacemos siempre a través de nuestro subconsciente, que conectemos con emociones intensamente, emociones de muy baja vibración, emociones que nos impiden tener pues todas nuestras capacidades a nivel mental en perfectas condiciones. En el momento en el que nosotros conectamos de forma intensa con una emoción, automáticamente estamos reduciendo nuestra capacidad a nivel de la activación que tenemos en los lóbulos prefrontales, es decir, justo aquí detrás, en la frente, que es donde tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de medir las consecuencias de las situaciones en las que nos encontramos, de los actos que nosotros tenemos,
es donde tenemos la capacidad de mirar, encontrar soluciones a los problemas. Es decir, toda nuestra capacidad a nivel intelectual y racional viene de ahí. Si nosotros estamos reduciendo nuestra actividad en los lóbulos prefrontales porque estamos conectados con emociones, evidentemente tenemos pues, muchas menos capacidades. Si nosotros juntamos eso con que la mayoría de personas no saben gestionar sus emociones, la mayoría de personas no saben cómo eliminar una emoción cuando se presenta de forma fácil y de forma rápida y simplemente se dejan llevar por esas emociones, evidentemente vamos a vivir una experiencia pues bastante dolorosa, una experiencia que realmente puede dejar mucha huella y muy negativa durante muchos años en la vida de las personas. ¿Con qué nos encontramos ahora? Con que toda la población a nivel mundial o una buena parte de la población a nivel mundial estamos viviendo experiencias muy similares. Estamos viviendo algo que nunca se ha vivido antes en la historia del planeta. Experiencias muy similares que nos llevan a conectar al mismo momento con las mismas emociones. Nos llevan a conectar con el miedo a enfermar, nos llevan a conectar con el miedo a la muerte. Otras personas conectan con la inseguridad respecto al futuro. Otras personas se conectan con el duelo por las personas que han fallecido previamente. Aunque hayan fallecido hace mucho tiempo, da igual. Si ahora estamos viendo que hay muertes alrededor o que hay muertes cerca o simplemente en la televisión, nos vuelve a conectar con el dolor de la pérdida, ¿no? Con ese duelo no superado. Nos encontramos con la tensión del confinamiento, de estar encerrados en casa, de convivir 24 horas al día con nuestros seres queridos, con la familia, o estar alejados de ellos. Es decir, situaciones extremas que, como digo, no hemos vivido nunca, que realmente la mayoría de personas, afortunadamente, no habíamos tenido la ocasión de encontrarnos con ellas y que ahora buena parte de la población mundial las está sintiendo al mismo tiempo. ¿Y cuál es el problema de estas emociones? El problema no es ahora. Ahora nos puede llevar a que aprovechemos o no aprovechemos el tiempo, a que nos sintamos mejor o nos sintamos peor, a que llevemos en mejor medida o en peor medida la situación que estamos viviendo. Pero el peligro real está en el futuro. El peligro real está a partir de entre 2, 3, 4, 5 años vista, que todas estas emociones que se están sintiendo ahora tan intensamente, muchas personas las van a tener después como memorias emocionales, se habrán quedado con ellas como traumas o bloqueos emocionales y las consecuencias futuras a nivel de enfermedad, a nivel de la salud, van a ser tremendas. Van a aparecer muchísimos casos de cáncer y de muchas patologías diversas que vengan como consecuencia directa de las situaciones que ahora se están viviendo. Delante de esta situación, pues personalmente y desde Método Integra nos planteamos qué hacer, ¿no? Es decir, qué hacer porque realmente hay una gran necesidad por parte de la población en todo el mundo para poder llevar esta situación y para evitar las consecuencias futuras de las que estaba hablando. Y inicialmente, pues cuando lo veíamos muy lejos, todo esto, porque no nos olvidemos, esto empezó pues en una ciudad importante, una ciudad muy grande de la China. Y lo veíamos por televisión. Y se nos decía a través de la televisión pues que había un virus que era muy contagioso y que pues toda la población la habían recluido en sus casas. Y nosotros lo veíamos como diciendo, wow, ¿qué está pasando allá, no? Ciencia ficción. Pero a partir de ahí empezó un miedo en la gente, un miedo que pues inicialmente estaba debido solamente a la información que nos iba llegando. ¿Eso qué significa? Que básicamente eran creencias que las personas iban interiorizando. Y, pues bueno, decidimos hacer pues una grabación de creencias para eliminar el miedo al coronavirus, eliminar el miedo a enfermar. Posteriormente, ese virus que veíamos tan lejos, pues llegó a nuestros países y llegó, pues primero comenzó a verse de forma muy obvia, pues en Italia, después en España, después en todos los países de Europa, después en Estados Unidos y en el resto de países de todo el mundo. Eso nos llevó a que las vivencias que nosotros teníamos eran muy distintas. Ya no lo veíamos a lo lejos y ya no eran solamente nuestras creencias las que estaban actuando, sino que directamente nos vimos afectados en nuestro día a día, en nuestra vida, como consecuencia de las medidas que a nivel político se estaban tomando para combatir este virus o para minimizar el impacto del virus. Eso nos llevó, pues primero, a dejar de trabajar muchos, estar recluidos en nuestra casa, privados de libertad y con una sensación de
pues, de indefensión, porque no hay un enemigo externo que nosotros podamos ver, sino, vamos, es algo totalmente invisible, de indefensión y de inseguridad total, ¿no? Ante esa situación ya se despiertan no solamente nuestras creencias, sino que empiezan a despertarse montones de emociones, empiezan a generarse bloqueos emocionales, empiezan a generarse traumas, con lo cual la situación ya no es tan sencilla, no es solamente cambiar unas creencias, hay que trabajarlo más allá de las creencias. Viendo todo este panorama y toda esta situación y viendo que se trataba de unas emociones muy específicas, las que realmente se estaban despertando como consecuencia de experiencias que estábamos compartiendo todos, decidimos pues hacer un libro que permitiera abordar cada una de esas situaciones específicas con las que nos íbamos encontrando desde una perspectiva amplia, pues con la perspectiva que abarcamos el método Integra. Es decir, la transformación a nivel del subconsciente no viene solamente por las creencias, es una pieza más dentro de toda la articulación de programación que nosotros tenemos. Y decidí, pues, crear este libro en el cual abordásemos cada una de estas situaciones a través de una parte de esa transformación que hacemos en Método Integra. Similar, en parte, a lo que hacemos en los otros libros. El libro de Recupera tu Poder Personal, La Punta Alto, el libro de Felicidad, el curso de Felicidad. Libros en los cuales cambiamos interiormente y hacemos transformaciones para cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestra actitud. Pues aquí lo mismo, pero abarcando esos ámbitos específicos. ¿Y con qué enfoque? Pues con el enfoque de que cada uno se lo pueda hacer. Estamos acostumbrados, muy acostumbrados, a que si nos hacemos daño en casa, si tenemos una herida, pues nos curamos. Una herida física, tenemos un botiquín de primeros auxilios que nos permite pues, sacar aquello que necesitamos sacar para poderlo utilizar y pues sacamos algo que nos permita curar esa herida con una relativa facilidad y sencillez. Pero eso que tenemos, ese botiquín de primeros auxilios que tenemos a nivel físico, no lo tenemos a nivel emocional. Y no lo tenemos porque la mayoría de personas, como decía al principio, no saben gestionar sus emociones. No se nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones cuando se presentan. Y eso nos lleva a que estamos totalmente vendidos, estamos totalmente indefensos cuando se activa en nosotros una respuesta emocional, porque no se nos ha enseñado. Lo que se nos acostumbra a enseñar es que nos hagamos conscientes de esa emoción, que nos convirtamos en observadores de la emoción, que la reconozcamos, que le pongamos nombre. Es decir, conviértete en observador y como observador es más fácil tomar el control. Pero no se nos enseña desde una manera realmente efectiva la gestión de las emociones. La gestión de las emociones efectiva no pasa por reprimir esa emoción o simplemente por hacerte consciente de ella, sino pasa por eliminar aquello que interiormente está activando en ti esa respuesta emocional, que realmente está haciendo que tú conectes con esa respuesta sin tú, previamente a nivel consciente, hayas pensado, voy a sentir esta emoción. Es una respuesta automática, es una respuesta 100% del subconsciente. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos en el libro? Abarcar para cada una, como decía, de estas situaciones, que ahora comentaré, la transformación desde la perspectiva de la activación emocional, desde aquello que nos lleva a conectar con esa emoción. Y básicamente con los 3 activadores más importantes de emociones, con los traumas emocionales, los bloqueos emocionales y las creencias. Es decir, para cada situación vamos a liberar, en caso de que tenga un trauma emocional que me mantiene conectado con esa emoción, el trauma, liberaré el bloqueo emocional y transformaré las creencias que sean necesarias para abarcar, enfocar la vida de forma diferente en ese ámbito. Y eso con la perspectiva de que lo puedas hacer tú solo, de que seas autosuficiente en tu día a día y en tu casa. Por eso el título que desde mi perspectiva está muy bien elegido, de primeros auxilios emocionales, en este caso en tiempos de pandemia. Pero son primeros auxilios, es decir, tú mismo tienes que gestionarte. Si estás conectando con una determinada emoción, una determinada respuesta emocional, tienes que saber gestionarte para eliminar eso y que no se convierta en una herida grande. Si nosotros tenemos una pequeña herida y no la curamos, no la desinfectamos y no le ponemos lo necesario para que se regenere rápidamente la piel, se puede infectar y se puede convertir en un problema grave. Con las emociones es lo mismo.
si no somos capaces de gestionar una emoción de forma rápida y eficiente en el momento en el que se presenta, esa emoción la dejamos ahí y puede acabar convirtiéndose en un cáncer. Es decir, puede acabar llevándonos a desarrollar patologías muy severas y ya dejando de lado el tema emocional, o sea, simplemente llevándolo incluso a nivel físico, puede convertirse en la causa de nuestra muerte, una emoción mal gestionada en un momento. Pues bien, este libro lo que busca es eso, que tú tengas los recursos para gestionar estas emociones por ti mismo en el momento en el que se presentan en tu casa, sin que tengas que buscar la ayuda, el apoyo de nadie. Y lo escribimos pensando en que fuera realmente un regalo, que fuera un regalo para la humanidad, un regalo para que todo el mundo lo pudiera tener en su casa y que todo el mundo lo pudiera utilizar, porque es lo que realmente necesitamos, es lo que realmente se necesita hoy más que nunca. Y si lo hubiéramos hecho, pues pensando en, no, ahora vamos a venderlo y vamos a hacer negocio porque hay mucha necesidad, en realidad no estaríamos alineados con la misión que tenemos en Método Integra y la que yo tengo personalmente, que es ayudar a que el mundo este se transforme y se transforme lo más rápidamente posible. Y tenemos que ayudar allá donde más se necesita. Y hoy por hoy, donde más se necesita es en este ámbito, en el ámbito emocional de todas las personas que están padeciendo, sufriendo esas emociones con las que nos han llevado a conectar por las circunstancias que sea y sin entrar en el origen. Es decir, no me importa para nada el origen. Lo que me importa son las consecuencias que estamos viviendo y lo que está viviendo cada una de las personas. Pues bien, ese es el motivo por el que pues, decidimos escribir este libro y por el que lo hemos difundido abiertamente para que cualquiera lo pueda compartir. La idea es, como decía, que sea un regalo para la humanidad y que pues, todo el mundo lo pueda utilizar en su casa sin que tenga ningún coste y que evidentemente lo pueda compartir con todos aquellos que considere que les puede ayudar. Está hecho para ser regalado, con lo cual cuantos más lo regalemos, pues mucho mejor. Es evidente que no todo el mundo lo va a utilizar. Es evidente que muchas personas, un porcentaje importante de personas que lo reciban, lo tendrán ahí y no lo utilizarán. Pero bueno, por lo menos lo van a tener. Y el día en el que estén preparados para poderlo utilizar, tendrán el recurso de poderlo utilizar. Si no lo tienen, no lo podrán utilizar. Si lo tienen, como mínimo, tendrán esa opción. Y es evidente que no todo el mundo, como digo, estará preparado porque cada uno tiene un proceso de madurez. Cada uno, cuando le lleguen las cosas, pues muchas veces simplemente las deja pasar y tiene que pasar un tiempo hasta que se dé la oportunidad de poder experimentarlo, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, todos aquellos que consideremos que se lo podemos regalar y les puede ayudar, pues bienvenido sea. Lo utilicen o no lo utilicen, lo tendrán. Yo cuando escribí mis primeros libros, especialmente el segundo y el tercero, pero el segundo, el del curso de felicidad, cuando escribí ese libro lo escribí principalmente pensando en mis hijas, pensando en mi familia, en mis amigos, para que tuvieran esa capacidad de transformación, para alcanzar ese estado de felicidad, que es lo que se persigue en ese libro, pues que lo tuvieran sin necesitarme a mí y sin necesitar a nadie a su lado para que lo pudiera lograr, es decir, para que los empujara o los llevara de la mano en ese proceso de transformación. Y tenía muy claro que no, cuando lo utilizasen, no sería en el momento en el que yo se lo regalase, en el momento en el que lo escribiese, sino que pues muy probablemente tendrían que pasar años para que realmente lo utilizasen, para que realmente fueran conscientes de la necesidad que tenían o se quisieran dar la oportunidad de poderlo experimentar. Pues aquí va a pasar lo mismo. Muchas personas que lo reciban, no va a ser el momento en el que lo reciban cuando lo utilicen, pero no pasa nada. Llegará un momento en el que verán esa necesidad o verán esa oportunidad y entonces es cuando les sacarán el provecho a lo que está ahí. Bien, como decía, lo que buscamos en el libro es cubrir las distintas situaciones con las que nos hemos ido encontrando la gran mayoría de personas durante este periodo de pandemia. Situaciones que comienzan, pues evidentemente, con el miedo a enfermar y con el miedo asociado a la enfermedad que hay, que es el sufrimiento. Entonces, buscamos eliminar esa conexión con el miedo pues, a esos dos elementos. Son cualquier miedo, en realidad, son hipótesis que estamos haciendo respecto a lo que puede llegar a pasar en el futuro, pero no es una realidad. Ningún miedo es una realidad, ningún miedo está en el momento presente. En realidad, como digo, estamos haciendo una
una visión a futuro de lo que puede llegar a ser. Si nosotros nos centramos en vivir en el momento presente, evidentemente los miedos desaparecen. Igual que los apegos también. Si nos centramos en el momento presente, disfrutamos intensamente el momento presente. Si nos anclamos en el pasado, tampoco vamos a disfrutar el momento presente, con lo cual tenemos que vivir en el momento presente. Pues bien, este miedo a enfermar y el miedo al sufrimiento es el primero que abordamos, porque buena parte de la población pues ha conectado con esos miedos. El segundo que abordamos es el miedo a la muerte. Un miedo también muy generalizado, muy extendido y que evidentemente cuando se nos está diciendo por televisión, por la radio y por todos los medios, las estadísticas de los muertos fallecidos que hay cada día en cada país como consecuencia del COVID-19, pues evidentemente estamos resonando continuamente con la muerte, con la muerte, con la muerte. Y a todas esas personas que la muerte les genera un impacto, pues están pues, muy, muy, muy condicionados en su día a día. Pues bien, ese es el segundo miedo que trabajamos en el libro y ayudamos a eliminarlo, como digo, trabajando a nivel de traumas, a nivel de bloqueos emocionales y trabajando a nivel de interiorización de creencias. Que, por cierto, no lo he dicho, las creencias las interiorizamos a través de audios que se descargan también gratuitamente, por supuesto, a través de nuestra página web de Método Integra y son audios en los que guiamos para que a través de un proceso de relajación, de meditación, interioricemos todas las creencias que hay asociadas a esa eliminación de ese miedo o de esa emoción concreta con la que estamos trabajando. El tercero que trabajamos es el duelo, el tercer aspecto. El duelo, como digo, la superación de esa muerte de un familiar, de un amigo, de un ser querido, que no tiene por qué venir de esta situación momentánea en la que estamos pasando, ¿no? Que puede venir de mucho más atrás. Es decir, esta situación de superación del duelo nos sirve para cualquier tipo de duelo que no hayamos sido capaces de superar todavía. El cuarto elemento que trabajamos es el estrés, la tensión provocadas por el confinamiento. Y no solo eso, sino también, evidentemente, la separación de esos seres queridos a los cuales no hemos podido ver o no podemos ver durante mucho tiempo. Evidentemente, vivir en una convivencia continua 24 horas al día es algo que nunca hemos hecho. Nunca. Ni siquiera en las vacaciones. En las vacaciones siempre tenemos unos espacios de desconexión. Aquí no. Aquí estás dentro de las cuatro paredes de la casa las 24 horas del día y eso comporta, evidentemente, situaciones de tensión, situaciones de estrés, situaciones de encontrar cada uno su espacio, situaciones de encontrar el equilibrio, ¿no? Pues bien, esas emociones que se despiertan tan intensamente delante de esa situación también las trabajamos aquí en el libro. El siguiente que trabajamos es el futuro, ese miedo, esa inseguridad respecto al futuro. ¿Por qué? Pues porque es cierto, la situación ha cambiado, las circunstancias personales han cambiado, las situaciones a nivel de laboral y profesional de cada uno de nosotros, pues han cambiado, se ha modificado. ¿Eso significa que va a estar peor? Pues mejor, peor, depende. Lo que sí que es cierto es que muchos nos tenemos que reinventar. Muchos tenemos que crear una nueva realidad. Tenemos que hacer un enfoque a nivel personal y profesional totalmente distinto del que teníamos hasta ahora. Y evidentemente eso comporta que nos superemos, que saquemos lo mejor de nosotros mismos y que creemos o crezcamos incluso como consecuencia o gracias a la experiencia que estamos viviendo. Pues bien, ese enfoque para eliminar ese miedo, por un lado, y para podernos enfocar con ilusión y con esperanza, lo trabajamos también en este capítulo. Y el último apartado que incluimos es el de disfrutar del momento presente. No basta con superar esos miedos, sino que tenemos que enfocarnos, conectar y disfrutar intensamente de la situación que estamos viviendo, sea la que sea y estemos donde estemos y como estemos, tenemos que disfrutarlo, tenemos que estar bien con nosotros mismos y estar bien con los demás. Y este es un capítulo, este último, que está creado como complemento a todos los anteriores. De hecho, decía que es un manual de primeros auxilios, ¿no? Son primeros auxilios emocionales. Pues bien, para cualquiera de las heridas anteriores que tengamos ahí, tenemos que acabar siempre con esto. Tenemos que acabar siempre
pues poniéndole esa cura final que nos permita pues, conectar con este momento actual, con el momento presente y disfrutarlo intensamente. Es un libro, pues como es obvio, práctico, 100% práctico, en el que hay muy poco texto, hay muy poca información, está totalmente enfocado y dirigido a la acción. Los textos, de hecho está conscientemente hecho así, las explicaciones, los conceptos, son los mínimos para entender la transformación que después a nivel de creencias se va a realizar y son los mínimos para entender el proceso en sí que vamos a llevar a cabo. No he querido que fuera un libro muy largo, no he querido que fuera muy extenso, porque un botiquín de primeros auxilios no es muy extenso. Tiene poquitas cosas que tenemos que saber utilizar muy bien en el momento en el que son necesarias. Pues aquí es lo mismo. Hay muy poquitas cosas, hay muy poca información. Si quieres profundizar, evidentemente, pues tienes los cursos y tienes otros libros en los cuales profundizamos mucho más. En este no. En este vamos al grano a hacer lo que realmente es imprescindible. Y con ese enfoque práctico es con el que ha sido desarrollado y con el que, pues bueno, yo creo que a todos nos tiene que ayudar que la simplicidad, yo creo que la simplicidad al final es un valor. Y cuanto más simples y más fáciles sean las cosas y más fáciles de entender y de utilizar, yo creo que es muchísimo mejor. Podríamos haberlo hecho muy complejo, podría haberle introducido pues, explicaciones muy extensas sobre todo, pero se alejaría del objetivo que realmente persigue. Y el objetivo es que sea fácil, que sea muy rápido, que sea muy simple y que cualquiera, con independencia de su edad, con independencia de su estado, con independencia de sus conocimientos previos al respecto de la mente, del subconsciente o con cualquier tipo de estudios o no estudios que tenga, da igual, esté como esté y sea quien sea la persona, que lo pueda utilizar. Con esa idea y con ese concepto ha sido creado y ha sido difundido. Y yo, como digo, yo animo a todo el mundo a que lo lea, a que lo ponga en práctica en tanto en cuanto lo necesite. Evidentemente, si no lo necesitas, si estás ya viviendo el momento presente, pues con total tranquilidad, confianza, seguridad, disfrutándolo, pues evidentemente no te va a aportar nada posiblemente en este momento. O quizás sí, las creencias verás que son muy amplias. De hecho, para cada uno de los capítulos hay entre 50 y 100 creencias que evidentemente interiorizamos y llevamos al subconsciente para cambiar nuestra forma de enfocarnos delante de las distintas situaciones. Y digo que pues, seguro que algunas de esas creencias te pueden ayudar con independencia de la situación en la que te encuentres. Pero bueno, que si no fuera tu caso, que si tú dices, oye, estoy disfrutando mucho de la vida, pues genial, felicidades y no lo necesitas, ¿no? Pero si estás viviendo una situación un poco distinta, si realmente estás sintiéndote angustiado, sintiendo cualquier tipo de, o te ves reflejado en alguna de las situaciones de las que hemos ido hablando, pues entonces te recomiendo que lo hagas. Es por tu bien, no te va a costar nada, tan solo vas a tener que dedicarle unos minutos durante unos cuantos días, pero solo eso, y está en tus manos. Y ahora, pues por suerte o por desgracia, tienes el tiempo para poder hacerlo, o la mayoría, pues recluidos en nuestras casas, tenemos tiempo para poder utilizarlo para muchas cosas. Es un momento, como decía, fantástico si lo queremos utilizar. Estamos ante un regalo que se nos ha hecho. A cualquiera de nosotros, si se nos hubiera preguntado si queríamos vivir esta situación, habríamos dicho que no. Es evidente que ninguno conscientemente hubiera elegido una pandemia a nivel mundial. Pero por otro lado, si se nos hubiera dicho, oye, si te regalo un mes, 2 meses, 3 meses, para que estés en tu casa y puedas hacer con el tiempo lo que tú quieras, ¿lo aceptarías? Y yo te diría que un porcentaje muy importante de la población lo aceptaría. ¿Qué ocurre? Que no nos lo hemos planteado de esa manera la mayoría. La mayoría no hemos encontrado ese regalo en el tiempo que se nos ha dado. Y eso nos ha llevado a conectar con todas estas emociones, a verlo esto como una carga, como una lacra y como un problema, mucho más que como una oportunidad. Pero es una oportunidad, es un tiempo maravilloso en el que podemos mirar hacia adentro, en el que podemos formarnos, prepararnos, en el que podemos crecer y salir después ahí fuera desde una posición mucho mejor de la que estábamos, habiéndonos preparado con los conocimientos que ya traíamos, pero habiéndonos preparado
pues interiormente a nivel personal e incluso a nivel profesional, porque nos podemos formar desde casa en muchas cosas. Podemos aprovechar muy bien ese tiempo, porque afortunadamente estamos viviendo esta pandemia en un momento en el que la tecnología nos ayuda a poderlo vivir de forma fácil. Si esto nos hubiera pasado hace 50 años, hubiera sido muchísimo peor. Afortunadamente, lo hemos vivido ahora, con la tecnología que tenemos, con los teléfonos, con las computadoras y con todos los medios que tenemos a nivel digital que nos permiten aprovechar el tiempo de una forma fantástica. Pues lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que disfrutar y tenemos que crecer, ¿no? Yo creo que es la forma más inteligente de afrontar esta situación. Lo único que nos lo impide, como decía, el estar conectado con esas emociones que te limitan y que no te permiten aprovechar este tiempo y enfocarlo de un modo en el que salgas fortalecido de esta situación. Si nos conectamos solamente con la parte negativa, pues evidentemente no vamos a sacar nada positivo. Si nos enfocamos en la parte positiva que tiene todo esto y en crecer y en desarrollarnos y en crear una nueva realidad que encaje con lo que nosotros queremos, pues vamos a sacar mucho de todo esto. Bueno, como digo, es un regalo. Primeros auxilios emocionales en tiempos de pandemia. Luego, si no lo tenéis, lo podéis descargar en la página web de Método Integra. Simplemente acceder a la página web de Método Integra y lo podéis descargar ahí. Tanto el libro en sí como los audios que permiten hacer la grabación de las creencias. Y ahora, sin más, os voy a dar la oportunidad, si queréis hacerme preguntas o si ya habéis ido introduciendo preguntas o comentarios, pues estoy a vuestra disposición para ello. No, pues muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos el libro, que es un regalo en verdad maravilloso, pero poderoso para esta experiencia, y ahora por darnos también este tiempo para que muchas personas, pues que ya conocen el método o que apenas lo están descubriendo a través del libro, puedan escucharte en esta perspectiva. Tenemos a mucha gente conectada, te mandan saludos desde diferentes ciudades de México, de Tampico, de Veracruz, de Medellín, allá en Colombia. Y hay algunas preguntas. Mira, aquí pregunta Karim Salum. ¿Cuál es la función del imán para desactivar el trauma emocional o el bloqueo emocional dentro de la técnica? Bien. El imán no es milagroso, el imán tiene magnetismo y lo que nosotros hacemos es hacer una transformación utilizando ese magnetismo del imán y juntándolo con otras energías que pues, nosotros también estamos generando, estamos utilizando. Entre esas energías, evidentemente, está nuestra intención, nuestro pensamiento. Esa intención está vibrando en una frecuencia. Lo que tenemos que hacer es llevar esa frecuencia a otros niveles de frecuencia que es en los que está grabada la información que nosotros estamos transformando. En el caso concreto, pues de los traumas, lo que estamos desmontando es la red neuronal que tenemos permanentemente activada con el trauma. En el caso de los bloqueos emocionales, estamos liberando las emociones que componen ese bloqueo emocional por los distintos lugares del cuerpo. Entonces, el imán simplemente nos aporta eso, magnetismo. Magnetismo que juntado con la intención, juntado con la magnetita que tenemos a nivel del cerebro y juntado con la energía que fluye por el meridiano vasogobernador, está haciendo una transformación energética que nos permite hacer un cambio muy fácil y muy rápido. Por eso lo utilizamos. Ok, nos pregunta acá Marta Carreón de Tampico. ¿Cada cuánto tiempo recomiendas grabar las creencias para reforzarlas? Bien, la necesidad de cada persona puede ser distinta. Hay personas que simplemente grabándolas una vez es suficiente. Una opción es preguntar a tu subconsciente pues, si la tienes que regrabar y cada cuánto lo tienes que regrabar. Es una opción muy fácil y no hay ningún problema en hacerlo. Si no le preguntas al subconsciente, pues directamente yo te recomendaría que lo hagas, si quieres, durante una semana cada día y lo normal es que con eso sea mucho más que suficiente. Ok, y también preguntan, ¿cómo podemos activar a una persona que no tiene respuesta con el test de balanceo? Uy, pues ahí lo que te recomiendo es que veas algún vídeo en los que explico cosas que podemos hacer cuando nos cuesta tener respuestas con el test muscular. En YouTube tengo varios vídeos explicando tips, pero bueno, tip uno, por ejemplo, es hidratarte, es decir, beber agua, tener la boca hidratada. Después otra es ponerte mirando hacia el norte. Otra opción es darte unos golpecitos en el timo para activar la glándula del timo. Es decir, hay distintas opciones, distintos elementos
que te los explico en esos vídeos con mayor facilidad. O si no, en los libros, en este de primeros auxilios emocionales no, pero en cualquiera de los otros libros también explico distintos tips para hacer en esos casos. Y, por supuesto, en los cursos. Bueno, pues hay muchos saludos desde diferentes lugares, mucho agradecimiento, te comentan sobre las creencias que están muy lindas en una vibración muy alta. Preguntaba aquí Jessica si es necesario tomar los cursos o solamente con leer los libros es suficiente. Pues mira, yo te diría que depende de lo que busques. Si quieres hacer pues, una transformación en tu vida y alineada con lo que buscamos en cada uno de los libros, pues quizá con eso te baste. Y lo que sí que, si lo quieres hacer más rápido, en los cursos no hacemos lo mismo que en los libros. Sí que es evidente que hay una base que es común, pero hacemos cosas distintas, especialmente pues, en los talleres de felicidad, de recuperar tu poder personal. Hacemos más cosas de las que hacemos con el libro y, evidentemente, más rápido. Y si ya hablas de lo que sería Método Integra, lo que hacemos en los libros es una pequeña parte de todo lo que hacemos en Método Integra. Ya en el nivel 1 hacemos muchísimas más cosas. Entonces, depende de lo que estés buscando, yo te recomendaría que si quieres tener el control de tu vida, lo vas a tener muchísimo más si aprendes Método Integra en los cursos. Si quieres ir pues trampeando, si quieres ir haciendo algunas transformaciones más o menos que te generen algún impacto, pero pues, posiblemente con una cierta limitación a nivel de los efectos que tengas, pues con los libros tienes muchísimas cosas para hacer y para experimentar. Pero vamos, son complementarios, ¿eh? Los libros y los cursos son complementarios. No están diseñados como alternativa, sino como complemento, en realidad. Pero también es cierto que si no tienes acceso a los cursos, si una persona no tiene acceso a los cursos, por la razón que sea, por recursos económicos o por... Ahora ya el lugar físico donde se encuentre ya no es excusa porque ahora los tenemos online, pero por la razón que sea, si no tiene acceso a los cursos, pues evidentemente los libros le van a ayudar muchísimo. Y los libros también están electrónicos, ¿cierto? También los pueden comprar y adquirir a través de diferentes editoriales. Correcto. Los libros, bueno, accediendo a la página web de Método Integra, tienes acceso a todos los libros en formato electrónico y en papel, dependiendo del distribuidor del país en el que te encuentres. En México, por ejemplo, están en las principales librerías o si no, también conectando con Nirvana Libros. En Colombia, pues el distribuidor es Ediciones Urano y también en las principales librerías se puede encontrar. Hay lugares donde la distribución es más limitada, pero como digo, todo depende del distribuidor. Y si no, evidentemente en Amazon se consiguen siempre. Bueno, pues hay muchos saludos, Ricardo. Y por último, quisiera si nos compartes con todas las personas, todas las redes en donde pueden seguirte, porque hay muchísimo material en donde pueden ir descubriendo más acerca de este camino de autotransformación a través de Método Integra y en cuáles podrían estar buscándote y con qué nombre. Pues mira, buscando ya sea por Ricardo Iriz o ya sea por Método Integra, nos podéis encontrar en cualquier sitio. Es decir, en YouTube, que es donde tenemos muchísima información. Evidentemente en Facebook, buscando Ricardo Iriz Oficial o buscando Método Integra, nos podéis encontrar en Instagram, bueno, redes sociales en todas. Y después está la página web de métodointegra.com, que por supuesto ahí tenéis información pues, de todo lo que hacemos y evidentemente también de los otros libros que están a vuestra disposición para poder pues, tener un control de vuestra vida mucho mayor del que posiblemente hasta ahora habíamos tenido. ¿Es necesario, me preguntan aquí, que es necesario tener alguna formación previa, como en algún área de salud o demás, para poder aprender el método o para poder ser formador del método? Pues no, es como respirar. O sea, tú cuando naces, desde el momento en el que naces aprendes a respirar. Desde el momento en el que naces aprendes a hacer una transformación a nivel del subconsciente, porque lo hacemos durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Lo hacemos de forma espontánea. Hacerlo de forma consciente es igual de fácil o incluso más. Y lo que nosotros hacemos precisamente es hacer lo mismo que todos hacemos desde que nacemos, pero de una forma consciente y controlada. Y para eso no hace falta tener formación, no hace falta ser psicólogo, ni ser médico, no. Igual que desarrollamos una enfermedad, la podemos eliminar nosotros solos.
y para eso no hay que tener conocimientos de medicina. Es decir, sería como decir, no, es que para cambiar unas creencias en ti mismo, como consecuencia de cualquier suceso, tienes que haber estudiado psicología. No, para nada. Todos estamos cambiando nuestras creencias a diario en base a las experiencias que vivimos. Todos estamos generando bloqueos emocionales y liberándolos de forma espontánea en base a las experiencias que vivimos. Todos generamos y desarrollamos enfermedades como consecuencia de nuestras emociones. Bueno, todos no, pero muchas personas lo hacen. Entonces, no es necesario tener conocimientos previos de nada para tomar el control de tu subconsciente, por un lado, y evidentemente, para ayudar a otros a que lo tomen y para enseñar. Ay, pues muchísimas gracias. Probablemente van a surgir ahí algunas otras inquietudes, preguntas ya en la aplicación, que justamente pues es la aportación tan grandiosa que nos das, que es un libro que aporta mucho, pero lo importante es cómo podemos aplicarlo, ¿no? Y vamos a tener nosotros acompañamiento también mañana por la noche y pasado mañana, justamente para que las personas pues que se limitan a lo mejor en la conexión con el cuerpo, demás, podamos irles dando sugerencias para que finalmente toda tu intención y que estamos llevando también todos quienes pertenecemos a Método Integra, llegue a cada persona, a cada familia y podamos transitar esta experiencia que nos reinvente en algo mejor, que nos dé una mejor horizonte y propósito de vida. Te agradezco yo con el amor grandioso de haber encontrado la coincidencia hace 5 años contigo en el camino, por haberlo convertido ahora en mi propósito y en mi medio de vivir todos los días buscando esa coherencia, y pues por haber compartido con tanta gente que está ahora conectada, buscando, y que desde todo ese gran amor, cariño, humildad, sencillez que siempre te acompaña, pues que nos compartas el tiempo, el libro, el cariño, y pues esta oportunidad de ser nosotros nuestros transformadores. Y si quieres decir un último mensaje. Pues sí, muchas gracias, Vero. La verdad es que un placer estar aquí contigo compartiendo. Y un mensaje de optimismo a todo el mundo. La situación que estamos viviendo no es definitiva, por supuesto, de todo se sale y de aquí vamos a salir y vamos a salir reforzados algunos, otros no. Evidentemente, todo depende de cómo cada uno se tome la situación y decida vivirla. Yo recomiendo, aconsejo a todos que decidáis vivirla tomando el control, que decidáis vivirla asumiendo la responsabilidad que tenéis de vuestra vida, porque no hay nadie más allá de cada uno de nosotros que sea el responsable de su propia vida. Entonces, asumir la responsabilidad que tenéis de vuestra vida, tomar el toro por los cuernos y decidir cambiar aquello que nos guste en vuestra vida, tomar el control de las emociones que sentís, está en vuestras manos, no está en las manos de nadie más, y además ahora lo tenéis muy fácil, porque tenéis las herramientas para poder hacerlo, tenéis el libro que es gratuito, y si no es en este libro, pues en muchos otros libros o cursos o ayuda que podéis tener por parte de facilitadores o instructores de Método Integra para poder hacerlo. Con lo cual, no renunciéis a vuestra capacidad de disfrutar de la vida en ningún momento. Pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo con todo el cariño de todo México y de todos los países en donde ha llegado Método Integra. Y pues a que siga allá para ti la noche en España, que siga este regreso dentro de sus cuidados a la economía, al movimiento, a la socialización con la distancia necesaria. Todo el cariño y todo el amor. Chao, un beso para todos. Amigos, y ustedes que siguen aquí conectados, todavía unos minutos más, pues la verdad es que muchísimas gracias a ti que te conectaste, que dedicaste este tiempo, que en realidad es un regalo maravilloso para tu propio camino. Es decir, para que tú decidas cómo vivir esta experiencia, cómo surgir, cómo reinventarte, cómo salir como el ave fénix después de esta experiencia que todavía se va a prolongar con cuidados, con diferentes medidas sanitarias, económicas, sociales, pero es tu decisión, mi amor, cómo quieres. Y Método Integra y este libro nos permite ahora pues tener el control de nuestra vida en conductas, en emociones, en hábitos, en economía, por supuesto. Los voy a invitar porque vamos a tener mañana la transmisión a las 7 de la noche y el jueves también transmisión a las 7 de la noche para que demos tiempo y que puedas avanzar en esta aplicación. Es decir,
que puedas contactar con tu subconsciente a través del test de balanceo, que puedas liberar traumas emocionales, que puedas liberar bloqueos emocionales y que puedas integrar las creencias de los temas que abarque el libro. Si por alguna razón vas teniendo dificultad, porque no es claro tu test de balanceo, porque no logras tener respuesta, porque a lo mejor no estás seguro si se liberó completamente el trauma o el bloqueo emocional no te permite por reset emocional liberarlo, la intención de este evento, mi amor, es acompañarte. Es decir, que esta intención de Ricardo de donar y de aportar con este libro llegue verdaderamente a tu vida, que emocionalmente en tus cambios, mi amor, tú te puedas sentir mejor, tú puedas sentir verdaderamente una mayor fluidez, ligereza, amor, armonía. Entonces, quienes deseen y no estén todavía integrados en el grupo que tenemos de reprogramación subconsciente con método Integra, mándame solicitud, porque ahí lo único que vamos a abordar va a ser el tema de reprogramación, las dudas, vamos a estar poniendo material, videos, ayer tuvimos un pequeño live también, entonces nos vamos a concentrar en que puedas conocer más sobre el método y quienes estén interesados en cualquier taller en línea pueden entrar a la página de Método Integra o pueden pedirme a mí para que les mande la liga específica para que puedas hacer también tu propio presupuesto. Les agradezco mucho, la verdad es que Método Integra a mí personalmente me ha cambiado la vida y a través de mí a muchas otras personas. Yo llevo 5 años siendo instructora, dando también cursos de facilitación, sesiones de transformación. Y es algo que quizá nunca antes había imaginado y que se une totalmente a mi propósito de vida. Entonces, es una herramienta fácil para utilizarla para ti, pero también para aplicarla a familiares, a tus hijos, a pareja, a gente cercana. Y también, si tú deseas hacer un camino de transformación para facilitar sesiones, puedes ser facilitador o puedes convertirte en esta carrera como instructor. Les deseo un extraordinario día, una gran tarde, respiren profundo. Cuando respires, sonríe y entonces agradece, mi amor, agradece tu experiencia en este paso, agradece quien está cercano, agradece que está siendo parte de este cambio radical y convierte verdaderamente cada uno de tus días en una experiencia extraordinaria. No vivas la vida que crees que tienes que vivir, vive la vida que deseas, vive la vida que te inspire, vive aquella vida que ponga tus talentos verdaderamente a trabajar hacia los demás. Acompáñenme también en YouTube, Verónica Estrada Camba, subí apenas una parte del taller Propósito de Vida, que es gratuito, eso lo vamos a estar transmitiendo los jueves en el canal de Facebook de Alas en Conciencia, y ahí en YouTube puedes encontrar este video que te va a permitir ir reflexionando sobre si actualmente estás viviendo tu propósito de vida y si no, cómo comenzar a buscarlo. Te voy a ir guiando para que lo acompañes porque es fundamental para una vida extraordinaria que todos deseamos vivir, que tus talentos sean puestos al servicio, que identifiques qué requiere el mundo, que realmente puedas vivir una vida extraordinaria a través de tu propósito de vida. Los amo con todo mi cariño, con todo mi corazón. Les mando muchísimos besos a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Si te gustó y te aportó algo, puedes compartir, si no en vivo, puedes compartir el video ya ahorita que se termine de subir para tu perfil, para WhatsApp, para diferentes personas que probablemente este mensaje en este momento les abre una oportunidad. Siempre hay oportunidades de transformarnos. Método Integra y el libro Primeros Auxilios Emocionales son un camino amoroso, fácil, sencillo para que tú lo puedas andar y sencillo para que lo puedas compartir. Y yo estoy aquí dispuesta, trabajando con gente, con toda la gente que requiere cualquier tipo de apoyo, de compañía emocional de cualquier tipo. Incluso estoy dando asesorías también en la parte de negocios, que saben que me dediqué mucho tiempo, porque estamos en un momento decisivo para hacer de nuestra vida nuestro mejor camino, nuestra mejor experiencia. Y eso está en tus manos únicamente. ¿Cómo quieres seguir viviendo? ¿Cómo eliges vivir? Y si te cuesta trabajo, reprogramamos para que el camino abra una brecha, para que el camino sea fácil, para que el camino nos engrandezca. Les mando un abrazo muy grande y todo mi amor. Coman rico, disfruten la tarde. Quienes están en México, disfruten el clima. Hoy bajó un poquitito el calor. Y bueno, vamos a decirle sí a la vida, vamos a decirle sí a la grandeza, vamos a decirle sí a la salud, sí para ti,
sí a todo aquello que te engrandezca, que te haga, que te edifique. Dile sí a tu propia transformación. Muchísimo gusto, todo mi amor, Verónica Estrada, instructor de método íntegro y reprogramador subconsciente.